Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, pastor? Estamos bien, ansiosos de estar con ustedes, pero más ansiosos de que funcione la tecnología, hacer funcionar la tecnología, pero estamos muy bien, gracias al Señor. Ay, qué bueno, pastor. Pastor, comenzamos. Llevamos 3 minutos de transmisión, así que para aprovechar el tiempo, porque hay mucho para hablar. Así que primero usted, pues, se presente. Bueno, Gonzalo Aliaga, nací en Viña del Mar, Chile, y siempre mis padres me llevaron de bebé a la iglesia, y después he estado 25 años misionero en España. Y ahora van a cumplir 2 años, año largo. eh, Estamos aquí en California, en Pasadena, porque vinimos a hacer un máster. Y ahora estamos esperando en el Señor. ¿Y cuál es el próximo paso? Y, pastor, cuéntenos de su vida, su testimonio, cómo llegó a los caminos del Señor, su niñez, su infancia, su adolescencia, no sé, No, en qué momento, a cómo mí fue me todo. llevaron, a mí me llevaron, soy el típico niño criado en iglesia que pasó 20.000 veces a entregarse al Señor. Entonces, cada vez que venía un evangelista y hacía el llamado, pues uno pasaba con 5, 7, 8 años. Es lo típico que viven muchos niños que se han criado en iglesia. Y el Señor me llamó como a los 16 años más o menos. Pero yo fui tardo en responder, no porque no quisiera, sino porque no tuve una guía adecuada. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, me volvió a llamar cuando tenía unos 22, 23 años. Y ya ahí me dediqué por completo al ministerio, me fui a estudiar al Río de la Plata, luego volví a Chile, estuve trabajando en Serrano, no sé, 2 o 3 años, luego fui a abrir la obra de Curicó, 2 o 3 años, luego me fui a España, 25 años, y ahora estoy aquí en California. Pastor, siempre preguntamos a todos los invitados que tenemos del llamado, cómo fue, cuándo fue el momento donde hicieron clic y dijeron, Señor, de acá dedico mi vida a servirte. Así, en serio, ¿cuándo fue el clic? ¿Qué ocurrió? ¿Fue en un campamento? ¿Fue en su No, no, casa? ¿Cómo fue? no fue en una campaña evangelística, en el estadio de Playa Ancha. Así una noche muy apacible, de muy buena temperatura, sin viento, cosa rara en Playa Ancha. Y sí, ahí fue un momento en que el Señor habló no con voz audible, pero habló fuerte a mi vida. Yo tenía 16 años. Y luego en mi rellamado, cuando tenía 22, 23 años, porque en ese momento no tuve, era prácticamente muy jovencito, 16 años, entonces, en ese momento no tuve una guía adecuada y fue tan divertido porque yo me acerqué a un pastor amigo, que es amigo hasta hoy, entonces le dije, mira que el Señor me ha llamado, entonces me empezó a dar un poco de excusas que si te vas al seminario ahora, y creo que justo en el seminario, en ese momento en Santiago, había habido un problema gravísimo de salud. Mm, ¿Ya? Entonces me dijo, este no es el momento para ir, porque él me veía como amigo, no, él estaba estudiando en ese momento en el seminario. Entonces había visto en Santiago, entonces había habido un problema muy grave de salud y me dijo, ahora no es el momento de ir porque la cosa estaba muy, muy grave. Y claro, entre una cosa y otra pasó el tiempo y yo entré a la universidad y entonces ahí se enfrió más el asunto. Pero en su gracia el Señor me volvió a llamar a los 22 años, pues iba con Teresa y había era como campaña evangelística, pero no era propiamente tal, era como esas conferencias evangelísticas que se dan en los salones de los hoteles. Y entonces ahí el Señor ya había terminado y yo por curioso entré, como Moisés, la curiosidad es tremenda. Entonces yo por curiosidad entré, ya la gente venía saliendo, yo era el único que iba entrando y había un salón donde se le estaba haciendo la obra personal, como se dice, o hablando con las personas que habían aceptado al Señor, y yo entré a la habitación y ahí fue un golpe muy fuerte, ahí el Señor, muy fuerte. y ese llamado del Señor fue específicamente en ese momento a los 22 años por misiones.
No, 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 no. Era servirle, era servir la verdad es que mm, nunca he tenido un llamado así misionero claro, así en una conferencia y misiones y no, no, eso se fue forjando en el tiempo, ¿no? Ya, Yo tenía más bien un anhelo porque la gente conociese al Señor. Me daba igual dónde. La cosa era que había que hablar del Señor en donde fuese y cómo fuese. Entonces, por eso me fui a Curicó, abrí la obra allí, me fui a España y aquí. Entonces, es más bien eso, ¿no? Después ya con el tiempo, porque el asunto misionero en Chile en ese momento tampoco estaba muy bien definido, ¿ya? Estoy mm, hablando de unos cuantos años atrás. Entonces, tampoco en las iglesias se hablaba mucho de misiones. Entonces, el asunto no estaba muy bien definido y más bien había en ese momento un llamado para hablar a los perdidos en general, porque había infierno. Ahora ya. ya con la teología moderna casi, casi no hay infierno, pero sí, yo estoy aquí en Estados Unidos y usted supiera las cosas que se escuchan aquí, Ah, entonces eh, ahora mira, prácticamente, como han querido sacar el infierno, ya ha variado el evangelismo y ha variado muchas cosas, ¿no? oh, me imagino, pastor, y interesante lo que nos está contando, ¿desde qué época, en el momento donde usted describe que las misiones, no se conocían mucho de misiones, por lo menos me imagino que en Chile, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando 80 y algo, 80, 81, 81, 82, por Mm. esa época más o Y menos. ahí era más al revés, Pero donde en Chile llegaban misioneros en vez de salir misioneros. precisamente, sí. Pero el cambio en mí sobre misiones ocurrió en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Ya, estudiando. Allí era, allí había un fuerte énfasis misionero. De ahí, de ese instituto han salido decenas de misioneros alrededor de todo el mundo. Entonces, había un fuerte, fuerte, fuertísimo anhelo misionero. Y allí sí se cuajó algo en mí, o comenzó a cuajarse algo en mí, en mi alma, en mi corazón, pero claro, no, todavía no tenía la perspectiva, ¿no? Adecuada. Y eso se dio, pastor, cuando estaba en la plantación en Curicó, cuando estaba ahí, hizo clic para ir a España. ¿Cómo se fue Sí, dando eso? bueno, sí, en Curicó, bueno, fuimos a abrir la obra Curicó, eso fue muy interesante porque lo hicimos mi esposa y mis niños, ahí fue una locura, pero mire, gracias al Señor la iglesia ha crecido, ha perdurado. Fue en una reunión en Santiago, estaba, lo único que me acuerdo es que estaba Renato Silva presidiendo y venía Esteban Gil, venía a hacer una campaña a Curicó. Entonces yo tuve que viajar a Santiago y estaba en esa reunión porque había que organizar con la organización. Entonces Renato dice, mire, ha llegado una carta de España. Entonces ahí el Señor me habló que yo tenía que ir. Pero ellos no se enteraron, el Señor habló en mi alma. Mm, Y entonces ya de ahí comencé, yo dije, el Señor después cuando llegué le conté a Teresa, mi esposa, y dije, Dios me ha llamado a España. Y ahí comenzó otra locura. Fue una locura, porque yo no tenía fondo, no tenía nada, no estaba con el Departamento de Misiones de la Asamblea de Dios, porque claro, yo no había sido, no había, no, no había seguido los cursos ni nada, yo no me esperaba eso. Dios, o sea, el Señor me salió al encuentro y me dijo, vas tú, y claro, yo digo, vale, yo voy, pero eh, entonces, pero ahí comenzó una operación de Dios tremenda porque empezó a entrar dinero. Y un día estuve con Eduardo Herrera en la radio, me acuerdo siempre, y entonces me quería hablar de mi llamado a España. Y era muy raro todo porque era muy extraño todo porque, claro, no estaba todo tan armado, que no había nada armado, era una locura. Y entonces, y la gente empezó a llamar y por teléfono,
Y pastor, ahí cuando estaba en Curicó llega esa carta, ¿era una carta de España solicitando obreros para ir para allá? Justamente, sí, ¿Y en qué de lugar? Reus. En Cataluña, en Reus. ¿Ya? Y le llega Pero yo esta al carta final no fui a Reus, fui a Sevilla. a Sevilla. Y Sí. cuéntanos eso, ¿qué pasó? Fue una locura porque yo necesitaba dinero, entonces no había apoyo, algunas iglesias pocas me apoyaban, entonces organicé, dije, ahí tengo una sola posibilidad, conozco a alguna gente en Estados Unidos, entonces yo hice primero el viaje a España, Mm, entonces no fui con Teresa y los niños, entonces dije, voy a organizar un viaje que pase por Estados Unidos y después siga a España. Y así lo hice un triángulo. Entonces, viajé a Estados Unidos un mes, en el mes de mayo del 92, y entonces ahí había una iglesia que por cosa del Señor me conocían de niño, eran muchos de Valparaíso, entonces ellos me apoyaron, me daban una ofrenda mensual durante unos mm, cuantos años, y estuve allí para recolectar algo de dinero y de ahí partí a España. Y eso fue otra cosa, porque en España yo no conocía a nadie. mm, Y alquilé un apartamento ya, y sin dinero, sin nada, solamente con la palabra. Y eso fue muy extraño porque el español generalmente no se fía, y menos en Sevilla, no se fía a la primera, uno tiene que ganarse la confianza, es normal. Pero justo llegué a conocer a una familia que eran familia del alcalde del pueblo. Entonces, eh, era muy conocido, su padre había sido juez en Sevilla, un montón de cosas. mm, Entonces, estuvimos hablando, nos hicimos amigos, después nos fuimos a tomar café y todo, y ellos dijeron, no te preocupes, tú ve a buscar a tu esposa y ya mm. está el departamento. Y, Son las cosas del Señor, fue una cosa, eso, yo digo siempre fue una cosa muy loca que si ahora me lo propusieran o me dijeran algo, Señor le diría, trata de organizarlo un poquito mejor porque voy con tanta debilidad, porque no sabía lo que iba a ocurrir, pero claro, yo tenía 30 años y estaba en la edad justa de emprender cosas. eso le iba a preguntar. El llamado fuerte a su vida fue los 22, pero específicamente España fue los 30 años, donde Sí, más o menos. ¿Mm? 32, 33, sí, Y un 32, 33. bueno, y eso fue un proceso, por lo que describo de sus palabras, fue un proceso donde primero tuve que hacer un viaje exploratorio, era un lugar, después fue a Sevilla, eh, y en ese entonces nombra a su esposa. ¿Cómo fue ese proceso? Me interesa también preguntarle a cada invitado con el llamado junto con su esposo o esposa. ¿Sintieron lo mismo del Señor o tuvieron que buscar harto No. al Señor para confirmar? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, no. Eso fue. No, yo le dije a Teresa, el Señor me ha llamado a España y ella solamente me dijo, si es del Señor, vamos. Y ya Mm, está. y usted No, sintió no hubo el mucha llamado, la carta. complicación. No, porque es que las cosas tienen su tiempo y entonces Teresa había ido a España, después había ido a Curicó, entonces más o menos como el Señor la estaba como formando un poquito para tomar decisiones y no arraigarse en el lugar y todo eso. Mm, Pero no obstante, es un tema complicado el que de repente Dios le hable a uno y entonces, claro, Dios le habla a uno y uno está conmocionado claro. por el llamado del Señor, pero claro, a veces la esposa no ha sentido lo mismo que uno. Sí. Entonces ahí vienen las artes seductoras que uno tiene que tener para, además del Señor, seducir uno a la esposa en el llamado y en la vocación del Señor, ¿no? Entonces uno tiene que ser sabio en eso y presentarle las cosas bien, y Sí. porque uno sabe que la mujer es diferente a uno, entonces uno tiene que seducirla con el llamado, y con seguridad y todo eso. Mm. Y, pastor, y en cuanto a sus inicios, bueno, vemos que el Señor, al obedecer, el Señor proveyó de una u otra forma, el Señor proveyó, lo estableció en ese lugar,
pero ¿cómo fueron los inicios? ¿Qué tuvo que hacer cuando se instauró ya como tal en Sevilla? ¿Cómo fueron su inicio? ¿Cómo es establecer el Evangelio en España? ¿Muy distinto de acá? ¿Cómo es? Um, yo no sé si era tan diferente, ¿no? Pero yo comencé con lo que sabía en ese momento y lo que yo sabía era golpear puertas. Entonces con mi esposa y a veces los niños, muchas veces los cuatro íbamos ahí, golpeamos puertas y dábamos folletos y ahí hacíamos contactos y el Señor nos llevaba, nos mandaba gente porque era una cosa muy extraña porque yo era como un garbanzo blanco en medio de garbanzos negros. Entonces, porque era muy raro, yo llegué a un pueblo que se llama Dos Hermanas, bueno, no es tan pueblo, se le dice pueblo allá, pero son alrededor de, en ese momento eran como 80.000 habitantes. Mm. Entonces, con todas las comodidades, un pueblo muy, muy bien para vivir. Entonces, pero claro, era raro, el 99% eran españoles. Entonces, que Mm. llegara un chileno era como una cosa novedosa y más un chileno hablando de Dios era más novedoso. Pero eso también a alguna gente le atraía y entonces yo comencé con culto en la casa, eh, predicábamos, íbamos a las barriadas y golpeábamos puertas y hablábamos del Señor y a toda la gente que nos se acercara le hablábamos del Señor. Yo al mes yo hice la primera reunión en un local. Es Mm. una locura, porque Sí, al mes tener ya a juntar gente sí. y hacer una reunión, sí, pero sí, al mes ya había gente y hicimos una primera reunión. Sí. Oh, Pero gloria a yo no Dios. estaba, la cosa es que yo no estaba tan preparado para a ver, contextualizar el Evangelio. Entonces, claro, yo tenía ideas, escribí en el IBN, escribí un artículo muy interesante en la revista que hacía cuando estaba Soledad Solintelice, me pidió escribe, porque hice clase de misiones allí, y entonces escribí un artículo tan interesante que yo con los años, cuando habían pasado tantos años, lo leí y dije, uy, esto estaba muy bien el artículo, ni me reconocía yo porque estaba bueno, en una revista del IBN y muchos planteamientos que yo puse allí los apliqué, pero no los apliqué en la medida que debía haberlo aplicado. Mm. Porque cuando uno traspasa a una cultura, es un proceso muy complejo, psicológico, de introspección, interno muy profundo, porque uno se tiene que desvestir de todo lo aprendido todo, o sea, la cultura evangélica, el lenguaje evangélico, las culturas de comida, Mm. a veces hasta la vestimenta, se tiene que desvestir de todo y Mm. tiene que quedar, y es toda una aproximación, porque eso no se puede en totalidad, siempre queda algo, y se tiene que vestir con el evangelio en su esencia, en su esencia. Y eso es un proceso muy difícil y yo en ese momento no estaba tan preparado, ¿ya? Y yo creo que los misioneros hay que prepararlos en todo, desvestirse de todo lo que uno trae Y en ese y momento, vestirse. pastor, ¿por qué Sí. dice, dos o tres veces le he escuchado esa palabra que él no se sentía muy preparado en ese momento? ¿Era porque en Chile no había una capacitación como tal hacia los misioneros? ¿Cómo? ¿Por eso? Yo pienso que había, pero yo no había pasado por ese camino. Ya. Pero tampoco lo que había era en profundidad como lo que yo estoy hablando, porque estaba Mm. también iniciándose el Ministerio de Misiones en la denominación. Entonces, tampoco estaba muy, muy cuajado, ¿no? Muy Mm. maduro el tema de misiones. Sí. Ya han pasado años y yo creo que todavía no está, yo creo que todavía estamos aprendiendo, Sí. porque tenemos ahí un montón de cosas que no hay que hacer y tampoco sabemos muy bien lo que hay que hacer. Entonces, Mm. pero eso es otra historia. Pero el proceso, lo que más me inquieta a mí, sobre todo la juventud que desea ir a misiones o que prepararse, es el proceso de introspección, el proceso de dejar la cultura de uno, ¿ya? Y todo ese proceso es muy doloroso, no,
se requiere mucho de la gracia del Señor. Eso de hacerse griego con los griegos, ¿Por eso? yo pienso que había, pero yo no había pasado por ese camino. Ya. Pero tampoco lo que había era en profundidad como lo que yo estoy hablando, porque estaba también iniciándose el Ministerio de Misiones en la denominación. Entonces, tampoco estaba muy cuajado, ¿no? Muy maduro el tema de misiones. Sí. Ya han pasado años y yo creo que todavía no está, yo creo que todavía estamos aprendiendo, porque tenemos ahí un montón de cosas que no hay que hacer y tampoco sabemos muy bien lo que hay que hacer. Entonces, pero eso es otra historia. Pero el proceso, lo que más me inquieta a mí, sobre todo la juventud que desea ir a misiones o que prepararse, es el proceso de introspección, el proceso de dejar la cultura de uno, ¿ya? Y todo ese proceso es muy doloroso, no, se requiere mucho de la gracia del Señor. Eso de hacerse griego con los griegos es muy doloroso, sobre todo para el chileno, que piensa que chileno es un país elegido por Dios y que es el más hermoso del mundo y que no hace vida y que nadie vive mejor que en Chile. Entonces, todos esos conceptos que se nos han arraigado en nuestra mente Sí. tienen que desvestirse. ¿Sí? El concepto, el transcultural. Pastor, Sí. disculpe, pasó cuántos años en España, que fue su mayor etapa misionera, está en España. ¿Cuánto tiempo fue? 25 años. 25 años, literalmente prácticamente una vida ahí en España. Sí. ¿Cómo describiría esos 25 años en España? ¿Fue cambiando mucho la generación española en cuanto al Evangelio? ¿O siempre fue lineal, igual, la gente fue receptiva? ¿O a medida que iba cambiando la política, la sociedad iba cambiando la forma de hacer iglesia? ¿Qué pasó en esos 25 años? Bueno, sí, hubieron cambios. eh, Hubieron cambios. Yo creo que estuve demasiado tiempo en España, ¿no? Yo creo que debía haber estado menos tiempo, haberme venido a Estados Unidos, haber estudiado, haber vuelto. Yo creo que ese había sido lo ideal. Pero bueno, las cosas se dieron así. Yo creo que la sociedad, cambió evidentemente en 25 años, pero también cambié yo, ¿no? Ya. Entonces, claro, no solamente cambia la sociedad, cambia uno. Mm, Y cambian la visión de uno, cambia las necesidades de uno. Entonces, es un cambio no solamente del español. El español siempre ha sido receptivo. ya. Muchas veces se piensa que España es dura. Sí, España es dura, pero tampoco es tan dura. Yo Mm, creo que es un mito que se dice. No. También la gente habla del ministerio. Yo no conozco ni un lugar donde el ministerio sea fácil. mm, Eso no existe. Solamente es fácil cuando hay avivamiento y mm. que es un mover soberano del Señor en que uno no interviene y Dios hace. Amén. Fuera de ahí, todo es complicado, todo es difícil, todo es una lucha. Eso esté en Chile, esté en España, esté en Alemania, esté en Tailandia, donde sea. Siempre es En igual. todos lados. ¿Y por qué, pastor, usted dice que usted mismo dijo varias cositas? Usted fue cambiando, también usted dice, quizás tuve que quedarme un poco menos tiempo en España. ¿Por qué esas cosas? Porque el trabajo misionero es agotador y desgasta. Mm, Desgasta bastante. Por ejemplo, pongo un caso de desgaste que se produce. Yo llegué a tener, por ejemplo, unas 50, 70 personas. Hacer reuniones así. Yo hice en España muchas locuras. Me conseguía salones en los lugares deportivos, porque claro, yo siempre sin dinero, y entonces me las tenía que buscar para reunir a la gente. Yo iba a hablar a los clubes deportivos, si tenían un salón, me los prestaban y ya está. Ah, entonces sí, porque cuando uno no tiene dinero hay que ser imaginativo y ahí había que ser imaginativo, pero siempre Dios me abrió puertas y bueno, ya les contaré. El asunto está en que eso produce un desgaste porque si uno tiene 50 personas, pero es que las 50 personas que uno tiene son 50 niños en Cristo.
Mm, sí. ¿ya? Porque Y, han llegado casi todos a una vez, han llegado después, se fueron sumando, y claro, y entonces el asunto entre eh, niños que llegan y algunas personas que han crecido un poquito, pero tampoco han crecido tanto. O sea, que mm, llegue un bebé y tener algunos que tienen unos 2 o 3 años en Cristo, por así decirlo, con esa pequeña, entonces es un desgaste tremendo que ocurre porque de sí. repente los 50 niños se ponen a llorar. Mm. Y entonces, o se hacen pipí de lo otro y hay que limpiarlos. Y Entonces, lo que pastor, son, hablando dígame. de ese concepto que está hablando, no tenía, o sea, es decir, se desgastó mucho también por obviamente el trabajo que hay que hacer, pero también porque no tenía algún equipo que lo apoyara o estaba No, usted no, no. solamente con la familia. Solo perdido, solo. Ahí Mm, solo, tirando para adelante. mm, Ah, produce un desgaste. El asunto está claro. en que uno no lo nota. Y entonces, por eso yo digo mirando, ¿no? Desde de la perspectiva ya presente hacia el pasado, lo ideal hubiera sido que hubiera hecho un alto, me hubiera preparado un poco mejor en muchas cosas que hay que aplicar en misiones y haber vuelto. Eso hubiera sido lo ideal, ¿ya? Y, Pero bueno, y- pero las cosas se dan como se dan y ya sí, está. y pastor, en ese momento, como usted dice, estaba solo, pero eso, o sea, con la familia y todo, pero eso, a medida que aumenta la gente, uno se cansa más. Era por la falta de preparación en cuanto a misiones, no de usted, sino de dónde venía, de Chile. No, Ah, no había este sí. concepto de trabajar en equipo. Quizás esto no ocurriría ahora a un joven, no sé qué opina usted, no le ocurriría a un joven que se motiva, que nos estaría viendo ahora y no se desanime, que no piense que va a ir solo. O sea, la idea es que un misionero que ahora se motiva al escuchar esto, dice, no sé, un joven que ahora está escuchando, dice, yo quiero ir a misiones. Eso no debería de ocurrir, de que vaya solo a misiones, allá alguien le tiene que apoyar. ¿Cómo es ese proceso? Dale. Ahora, Sí, entiendo, entiendo. El asunto está en que es tan grande la necesidad que hay veces que lo que uno propone como lo que debería darse, en la práctica a veces no se da. Por ejemplo, el Señor, estoy cierto que me llamó a España y me llamó como en ese momento como yo lo que tenía. De hecho, hay mucha gente que conocieron al Señor a través de nuestro ministerio. Pero uno está siempre buscando cómo hubiese sido mejor todo el trabajo, ¿no? claro. Cómo haber sacado mejor provecho a todo. A eso me refiero. Ahora, claro, uno dice, debería tener un buen respaldo, sí, en lo ideal sí, pero es que muchas veces la obra del Señor no se da a eso. O sea, No, podría ser un trabajo en equipo, sí, pero a veces en los equipos cuesta formarlos, requieren dinero, tienen que ser personas idóneas para formar un equipo, entonces son muchas cosas. Y entonces mientras se forma eso, la gente se está muriendo. Entonces a mm, veces la urgencia mm, empuja para que se haga el trabajo con lo que se tiene en ese momento, mm, ¿no? O sea, es que la gente se está muriendo. Por ejemplo, actualmente en España se están muriendo entre 500 y 600 personas. La iglesia no sé lo que hace. Yo estoy asustadísimo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Asustadísimo en el término de que hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se está muriendo. O sea, hay que formar equipos, sí, hay que buscar apoyo, sí, pero la gente se está muriendo, es la urgencia. Hay que mm. estar allí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, entonces a veces hay que combinar las dos situaciones. Lo ideal es llevar todo, pero a Preparado, veces en pero la obra del Señor no se mm. da eso. Pastor, mira, acá tengo una pregunta que se la quiero hacer de inmediato. Normalmente la ronda de preguntas la hacemos al final, pero tengo una pregunta que quizás tiene que ver mucho con lo que está hablando. Dice así, quizás dice, ojalá nos pudiera contar cómo han vivido sus hijos su experiencia misionera. ¿Cómo fue esa experiencia con sus hijos? En la Yo experiencia creo que, misionera. a ver, yo creo que lo han vivido bien, a grandes rasgos, bien, eh, porque siempre la madre, sobre todo yo, pero la madre siempre los tuvo cubiertos, bien cubiertos, hasta el día de hoy. O sea, los dos dependen de la madre mucho
y para mí, para algunas cosas, que a veces tienen que ver con cosas espirituales, pero de lo demás, no, yo creo que los niños entendieron bien. En algún momento yo entendí de que ellos los había sacado pequeñitos y ellos fueron a Chile, Daniela está en Chile, Diego se volvió a España, pero ya son grandes. Yo creo que lo entendieron bien, ¿no? Con las cosas típicas de la vida, o sea, vamos a ver, un hijo de policía puede tener repercusiones en su vida, pues claro que sí. O un hijo de un médico ahora que tienen que arriesgar su vida puede tener repercusiones, pues, por supuesto. Y un hijo de un pastor o de un misionero puede tener repercusiones de su vida, por supuesto. O sea, la vida es dura. En el mundo tendréis aflicción. O sea, la vida es dura. Dura si uno es médico, si es militar, si es policía. Hay que cuidar bien a los niños, pero la vida es como es. Sí. Entonces, en esto no hay, todos podemos salir heridos. Y los Eh, niños se pueden herir, sí, también, pero no, nosotros estuvimos bien allá, ellos lo pasaron, no creo que mal, tuvieron malas experiencias, pero tuvieron muchas buenas experiencias. mm, Gracias a Dios. Pastor, dentro de estos 25 años como tal en misiones en España, y mirando para acá Chile y Latinoamérica, ¿siente que misiones como tal ha avanzado en Latinoamérica, en Chile, como ministerio, como preparando misioneros, enviando? ¿Hemos mejorado, hemos avanzado? Usted Así, dijo, ¿ah? sí, yo creo que se ha avanzado. Argentina ha avanzado mucho. Argentina, mucho, mucho. Argentina, yo creo, claro, siempre con la cosa que hay entre Chile y Argentina, ¿no es cierto? Crea, pero Argentina lleva unos cuantos años de adelanto. Yo conozco muchos misioneros, compañeros míos del seminario, que han hecho un muy buen trabajo. Sí. Yo creo que en Chile también se ha avanzado. Hay muchas ganas de hacer misiones. El asunto está en que el asunto de misiones es un asunto complejo. Es un asunto complejo porque incluso hoy es complejo más, porque hay muchos tipos de misiones. Entonces, yo el otro día hice un seminario, un pequeño seminario sobre misiones, entonces le explicaba, hay misioneros, por ejemplo, que ahora son como de ayuda social. Mm, Entonces sí, van como enfermeros, van a sí, abrir agujeros o pozos para extraer agua y todo eso, ¿no? Y a eso se le cataloga como misionero, está bien. Después hay misioneros que son grupos de jóvenes de apoyo. mm, Entonces va un grupo de jóvenes, 20 jóvenes a Vietnam, por ejemplo, y están 2 semanas o un mes. Otro tipo de misiones, mm, ¿no? Entonces, hay mucha variedad dentro de esto de misiones que sería bueno catalogarlas. Hay gente que, por ejemplo, apoya con su dinero misiones, que también eso también claro. implica cosas. Hay muchos tipos de misiones. Ahora, lo que sí yo veo que, por ejemplo, voy a decir algo que les va un poco así, pero misiones como tal en la escritura no se encuentra mucho, Ujú. ¿ya? Entonces usted busca Sí, una concordancia, busca misiones y yo no sé cuántas palabras habrán, pero no creo que sean muchas. Pero sí lo que hay es el apostolado, ujú. ¿no? Entonces, lamentablemente, el apostolado, han salido tantos apóstoles y profetas por el mundo que han desvirtuado la terminología. No han salido mucho, parece. Y entonces, no, si ahora uno no es apóstol, no es nadie. Entonces, es impresionante. Yo fui a Chile, entonces me dijeron, mira, en Nueva York hay un apóstol, pero claro, tú eres pastor, no puedes comunicarte con él. Ah, vale. Claro, sí, porque el apóstol, esas son tonterías que hemos inventado los hombres, tonterías, y lo digo con todas mis palabras, ¿sabes? Mm. Que hemos inventado los hombres porque y dicen los apóstoles hablan con los apóstoles y ay, cosas que el Señor tenga misericordia, de verdad. A mí me sulfura la sangre cuando escucho ese tipo de cosas. Pero sí hay un tipo de apostolado en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Ahí están los apóstoles que se le llama de la iglesia, que son los enviados por la iglesia a plantar iglesia en una cultura. Y que esos apóstoles, lo más importante de esto que estoy hablando, son
son como los misioneros, pero al más alto nivel, ¿no es cierto?, en el cual ese misionero tiene la gracia y los dones del Señor para plantar la iglesia y sabe cómo plantarla. Sabe poner, como el apóstol Pablo, el fundamento, sabe poner las columnas, sabe plantar. Entonces llega a un lugar donde no hay evangelio, pero él es el enviado del Señor para plantar la iglesia y sabe por dónde comenzar, sabe revelar a Cristo para que la gente sea su alma y su mente iluminada por el Señor, sabe poner los fundamentos, sabe poner todas las cosas, desarrolla los dones. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿entiendes? Entonces, ese es el misionero que yo a veces le llamo, para poder igualarlo a la terminología del Nuevo Testamento, el misionero apostólico, el que sabe cómo hay que hacer el trabajo porque tiene la gracia y los dones del Señor. Y en esa categoría, por así decirlo, como tomando el concepto que usted dijo hace un rato, de diferentes tipos de misiones, el misionero apostólico, por así decirlo, ¿está decayendo o sigue igual que siempre? Porque no sé, yo siento que está un poco decayendo. Siento yo, no tengo el dato, no sé la estadística, pero no sé no sé si usted sabe en cuanto a datos y la percepción suya de este misionero apostólico. ¿Está en extinción? ¿Ya son pocos los que hacen aquello? Sí, bueno, yo creo que hay un gran interés por misiones, pero creo que misiones en el mundo no está muy bien aclarado de lo que hay que hacer. Entonces, hay graves problemas sociales, perdón, de estudio respecto a esto, ¿ya? Académicos para definir misiones. Entonces, a día de hoy hay pocos llamados misioneros. Yo estoy hablando ahora porque estoy en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos hay pocos llamados misioneros. Las iglesias locales hacen, pero a veces la iglesia, pero ha decaído de lo que era misiones en Estados Unidos a lo que hay ahora, ha bajado un montón, Sí, ¿no? siempre eran de referencia a Estados Unidos. Sí, y ahora ha bajado un montón. Dicen, aquí hay un comentario que dicen después del 9/11, cuando tiraron abajo las Torres Gemelas, dice que la iglesia sufrió un cambio profundo, ya no se dio tanto para misiones y hubo un asunto económico serio, y los llamados misioneros también menguaron bastante. Entonces, y creo que ahora muchos académicos en los seminarios ven misiones desde otro punto de vista. Muchos. Aquí hay una guerra, estoy hablando de Estados Unidos, no puedo hablar de Chile porque no sé, Sí. pero yo hablo de lo que estoy ahora inmerso. Aquí hay un tremendo conflicto entre las escuelas liberales y las conservadoras. Entonces, los liberales no piensan tanto en misiones ni en evangelismo ni nada de eso. No corresponde. O sea, son casi universalistas. Dios ama a todo el mundo y ya está. Y entonces los conservadores no, son más exclusivos y piensan que sí, que Cristo tiene que predicarse para que las personas sean salvas y experimenten el nuevo nacimiento, todo eso. Pero claro, en Estados Unidos está creciendo mucho el liberalismo. Entonces, claro, con eso mengua lo de misiones, porque es complejo el tema. Aquí yo estoy en Fuller y entonces, bueno, ya terminé, pero estoy muy cerquita de Fuller y allí hay toda una escuela de misiones. Y usted no se puede imaginar los estudios que se hacen ahí de misiones, es espectacular. Pero desde un aspecto que a lo mejor a ustedes no les gustaría mucho, y hay grandes discusiones sobre hasta qué punto, por ejemplo, se estudia hasta qué punto yo tengo el derecho de ir a otra cultura y cambiar esa cultura o aspectos de esa cultura. Mm. Y entonces ahí hay un gran debate, ¿no? Porque muchos liberalistas consideran que eso no debe hacerse. Mm. Eh, y entonces el debate es hasta dónde yo puedo interferir en esa cultura, hasta dónde es justo que yo interfiera y hasta dónde es justo incluso que el evangelio que yo llevo va a modificar esa cultura. Mm. Entonces hay un debate allí muy intenso, muy intenso. Y claro, pero todo ese debate hace que mengue el fuego del don de Dios que está ¿Sí? en los llamados. ¿Y, qué opinión tiene usted sobre aquello, pastor? Llevar el evangelio, especialmente quizás
nosotros que estamos del lado occidente, en especial llevar el evangelio, alguien del occidente lleva el evangelio al lado del oriente del mundo, la cultura es muy distinta. Llevar el evangelio para allá implica prácticamente, me imagino, no lo sé, me imagino, implica mucho cambiar la cultura. Sí, hay que tener allí, yo al principio dije de que una de las cosas que un misionero tiene que tener es desvestirse de lo que uno es. Pero claro, dentro de lo que uno es está todo el aspecto evangélico también. Está la forma de cantar, la forma de reunirnos, la forma de tratarnos, la forma de saludarnos, hay miles de cosas, miles de cosas. Entonces hay que desvestirse de todas esas tradiciones humanas que nosotros hemos creado paralelamente a la enseñanza bíblica, que no están mal, pero que son tradiciones humanas, ¿ya? Por ejemplo, hay en algunas iglesias que si yo voy sin corbata, no me dejan predicar. Aún existe eso. Entonces, por ejemplo, esas son tradiciones humanas que no están en la escritura, no están en ninguna parte. Pero nosotros hemos hecho toda una cultura, una pseudocultura evangélica. Pero el misionero tiene que desvestirse de toda esa pseudocultura. Sí. En primer lugar. Pero lo más profundo es desvestirse de todas las creencias que uno pueda tener o a ver cómo lo puedo decir bien, de cómo yo me acerco a la escritura y puedo encontrar lo que es lo medular y es lo que realmente se debe de tratar. Entonces, para eso hay que hacer un trabajo hermenéutico profundo, para que lo que yo lleve a esa cultura sea el evangelio lo más puro posible. Y no mi propio pensamiento. Y no mi propio pensamiento o mi propia interpretación de las escrituras. Ajá, exacto. Entonces ahí está desvestirse. Por ejemplo, hay personas pentecostales que podrían decir que si no hablan en lenguas no van a ser salvos. Que hay mucho tiempo se ha pensado eso, ¿no es cierto? Si ese es mi concepto de que los que no hablan en lengua no son salvos, yo eso voy a llevarlo a la otra cultura. Entonces, por eso les dije que es un asunto muy doloroso de que el misionero tiene que llegar a lo profundo de su alma y acercarse a la escritura con una mentalidad humilde y conociendo muy bien la hermenéutica y conociendo muy bien las cosas que son esenciales y no culturales, porque la escritura fue escrita dentro de una cultura, y cuáles son los principios que yo debo de transmitir en esa cultura, plantar en esa cultura. Cuando hablo de orar, pero es que tenemos que revelar una vez más lo que es la oración. Hablo de orar en el sentido de que las cosas cambien, de que haya transformación, no orar por orar. O sea, Señor, bendice a mi hermana Juanita, a sus hijos. No. Hablamos de orar. Perdón. Con un fervor podría, o una carga, así en el buen sentido de la palabra, como orar con esa carga profunda. Sí, yo creo que orar como oró Elías, ¿no es cierto? Que oró fervientemente y el cielo se cerró. Yo creo que los ministros del Señor en la oración han perdido, porque ahora la iglesia no es muy espiritual. La iglesia del Señor tiene un componente social, pero también tiene un componente espiritual. Entonces, en la iglesia de hoy, la presencia del Espíritu Santo no es tan real como lo era. O sea, los dones del Espíritu ya no se ministran igual. Y la oración que se hacen son muchas veces oraciones rutinarias. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Que la iglesia, todo lo que se refiere a la espiritualidad, ha bajado su nivel. Sí. ¿No? Sí. Mucho. O sea, yo me recuerdo tiempos atrás, iglesias que han crecido, que los hermanos se iban a un monte y estaban toda la noche orando. Dígale usted a la gente ahora que se van a ir a un monte a orar, es que lo van a tratar de loco o van a tratar cualquier cosa. Los cultos de oraciones son los más vacíos. Bueno, yo tengo amigos en Chile de que los cultos de oraciones lo han quitado. Y no me extraña, se lo digo, y perdón que hable con tanta franqueza, pero quiero hacerlo y yo creo que es del Señor, y que los hermanos me perdonen esta franqueza, ¿ya? Pero hay oraciones que son aburridas, porque no hay espíritu en ellas. Yo he estado en reuniones de oraciones que yo he dicho, Señor, es que no aguanto.
el Sí. aburrimiento de esto. Ahí se empiezan a orar y hay una ristra, una larga, vamos a orar por esto, por esto, por esto, por esto, y venga a pedir, y venga a pedir, y venga a pedir, y estamos una hora, media hora pidiendo, Dios mío, uy. Y a mí se me hace agotador. Mm. Si a mí se me hace agotador, yo pienso por el hermano nuevo, ¿qué ha sucedido? La gente dejó de ir a la oración, porque no era vital, no es Y, vital, no hay vida, ¿entiendes? y esa pérdida de la cultura de oración, en el buen sentido de la palabra, produjo en sí, entonces, interpretando un poco su descripción, que los pastores, las iglesias, especialmente por ejemplo en Estados Unidos, de inmediato cambiaran el formato de hacer un servicio y lo hicieran conforme a las emociones, conforme a lo que, por así decirlo, el público pedía, la motivación, estos mensajes de prosperidad. Entonces, porque cuesta un poquito más, por eso puede ser o no, que cuesta un poquito más estudiar la palabra profundamente para entregar un Ah, verdadero pan, cuesta un poquito más orar y entonces no quieren la iglesia quizás hacer ese trabajo, entonces vamos a lo fácil. ¿Puede ser eso? bueno, preparar un buen sermón o una buena enseñanza a mí me lleva 8 horas, 9 horas contando, me lleva 3, 4 días pensando en el tema, pensando en todos los versículos. Ahora estoy preparando una palabra respecto a la esperanza y estoy desde ayer, llevaré 5 horas, me he tomado una concordancia en griego y he ido versículo por versículo, analizando cada versículo, de cuál es el contexto de donde aparecía la palabra esperanza. Eso me lleva hasta ahora 5 horas y todavía me quedan otras 5 horas. Luego aprenderme los versículos de memoria que voy a utilizar, luego hacer un ordenamiento de la idea para presentarla, eso me va a llevar otras 5 horas. O sea, Mm, preparar una enseñanza y un buen sermón lleva muchas horas. Y uno, entonces, claro, yo muchas veces escucho pastores, que me perdonen, mm, que yo lo he hecho, pero es que predican de las noticias o predican de su familia. Yo he escuchado, yo a veces a algunos pastores le conozco cómo conoció a la esposa, en qué estudian los hijos. Yo no voy a la iglesia a escuchar la vida del pastor. no, escuchar Quiero la escuchar a palabra. Cristo, ¿me entiende? Quiero escuchar la palabra y quiero que me hablen de Cristo. No quiero escuchar ni los testimonios, salvo un testimonio muy específico, Claro. pero no quiero escuchar la vida de lo que se dijo. No, quiero escuchar, eso es lo que ocurre. Bajo mi opinión, pastor, no sé si usted concuerda, noto dos cosas en la iglesia. Que muchas predicaciones no están llegando a Cristo, que tiene que llegar a Cristo siempre. Siento uno eso. Y segundo, que escucho, por ejemplo, esto, ahora que estamos en las redes sociales, veo mucha predicación de mucha gente buena, íntegra, pero escucho como a un consejero de la vida. Una persona que da muchos lindos consejos, pero no me está predicando la palabra. No, no. Entonces, yo siento un poco igual que usted, que quizás, no sé si, ¿qué será? El que uno se demora, no hay tiempo, no sé, pero uno debe predicar la palabra. Entonces, siento esas dos cosas que veo muchos consejeros de la vida por sus propias experiencias y no están llegando al punto principal que es Cristo. Sí. Entonces, yo creo que esto se está replicando en muchos lugares. O sea, la prédica por así decirlo, en términos de estudio, la prédica expositiva, son pocas los que predican así. Y eso es la... Pero ¿Ah? es que lo que ocurre es que predicar expositivamente lleva tiempo, y lleva mucho tiempo prepararla. Y eso, pero es que esto, a ver, es que es una pescadilla que se muerde la cola, dicen en España. Mm, Lo que ocurre es que si no se alimenta al pueblo se alimenta y crece solamente con una buena dieta, igual que en los niños. Y esa buena dieta es la dieta de la palabra. Si no amén. se le entrega palabra, los hermanos no crecen. Entonces, al no crecer, pues no evangelizan, no hay llamado, no hay misiones, hay pocas cosas, se va manteniendo la iglesia. Mm, ¿Entiendes? Entonces es todo un círculo que se crea allí. Los hermanos no aprenden a orar porque hay que enseñar a orar en este tiempo, hay que revelar la oración, hay muchos tipos de oración, hay muchas formas de oración. ¿Ya? mm, Mire,
vuestra congregación nace de un mover que aquí es de Los Ángeles, aquí, muy cerquita aquí, en la calle Azusa Street, muy cerquita. Yo he estado ahí con Teresa. Allí comenzó un avivamiento de un predicador afroamericano, ya, Seymour, que vivía aquí en Pasadena. Aquí a pocas calles de donde yo vivo ahora, él alquilaba una casa. Y todos los días se iba a Los Ángeles a predicar. Ese afroamericano oraba todos los días 7, 8 horas diarias. 7, 8 horas diarias. De aquí, después de orar 7, 8 horas diarias, se iba a Los Ángeles, a Azusa, donde estaba la iglesia. Ahí predicaba y ahí ocurrían cosas. ¿Entiendes? O sea, el ministerio no puede cambiar en el sentido de las cosas elementales que son la oración intensa, abundante, y el estudio, el escudriñar la escritura en forma seria y profunda. Pastor, de todo lo que hemos hablado en el último tramo de la conversación, hemos hablado un poco de, bueno, hablamos de su inicio, su testimonio, su ministerio misionero, y ahora en qué estamos como iglesia, que nos hemos desenfocado un poco. ¿Usted qué pensamiento tiene como hombre del Señor, como misionero, como maestro, sobre lo que estamos pasando, sobre esta pandemia, en cuanto a la mirada para la iglesia, más allá del mundo que no conoce a Cristo, en cuanto a la iglesia? Usted han surgido varios pensamientos por las redes sociales, que este es el momento donde la iglesia se está preparando porque viene un gran avivamiento, o es un momento para que la iglesia quite las cosas que tenga que quitar, malas de sí. ¿Qué piensa usted como hombre del Señor? Ya, es muy buena pregunta porque esa es una pregunta que lleva a considerar varias cosas. Realmente hay muchos evangélicos que han pensado que esto es un juicio, en primer lugar. Yo no creo que sea un juicio de Dios. Estos son los típicos caballos de Apocalipsis que van trotando a través de las generaciones y generaciones. Y esta pandemia es una más. Lo que ocurre es que cuando el Señor habló de dolor, principio de dolores, referido parece mucho a la mujer en parto. Entonces, en la medida que se va acercando el fin, estos dolores, que son las señales que el Señor presentó, se hacen más intensos y más frecuentes, hasta que da a luz. Yo creo que forma parte de eso más bien. Ahora, respecto a su pregunta, ¿cómo puede afectar esto a la iglesia? Yo me he dado cuenta de algo de la iglesia, no sé si ha ocurrido en el mundo, pero lo que yo veo, la iglesia en esto ha respondido de acuerdo a su altura espiritual. Yo me he preguntado, para mí, no lo he dicho, pero es primera vez que lo digo, si Elías estuviera aquí, o Daniel, ¿qué hubieran hecho? ¿No? Entonces, claro, estos hombres de oración, o Santiago, ¿qué hubieran hecho de estos hombres? ¿Se hubieran quedado recluidos en casa? No. Cierto, casi seguro que no. ¿Ya? Primero, hubieran estado con los que sufren. ¿Ya? Con los que estaban agonizando y con sus familiares. Seguro, porque siempre ellos estaban con el dolor. Primero, perdón. Segundo, ellos hubieran empezado a orar para detener esto. O sea, no puede un enemigo invisible levantarse de tal manera y la iglesia decir, no podemos hacer nada. Es que eso me parece tremendo. Es que la única fuerza que puede hacer algo es la iglesia, justamente. ¿Ya? Yo no tengo cómo probarlo, pero hace años atrás el Señor me habló por una parte, un versículo. ¿Se acuerda usted de la suegra de Pedro que tenía fiebre? Las fiebres, el gran porcentaje de veces se debe a una bacteria o un virus. La Biblia no nos habla de qué tenía la suegra de Pedro. Solamente nos habla que tuvo fiebre. Pero si por algún momento suponemos, por la probabilidad de que haya sido a causa de una bacteria o un virus, porque es lo que produce fiebre, una infección, es una señal, hay otras causas también, ¿no? El Señor se acercó, le tomó la mano y la fiebre la dejó.
Si eso fue un virus, una bacteria, el virus y la bacteria no pudo hacer frente al Señor. Mm, ¿Qué quiero decir con esto? Esto no lo puedo enseñar, evidentemente, son pensamientos que yo tengo que se los comparto, pero hay una fuerza poderosa en este mundo que es la iglesia, y cuando una iglesia ora para tsunamis, para el sol, para la lluvia y para virus. amén. ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia? La iglesia no se ha enfrentado al virus como debería. Mm, ¿Ya? O sea, deberíamos haber llamado a un ayuno, a una oración, pero claro, para llamar ayuno, oración es como salir de, es tener ya la práctica hecha, mm, ¿no? Y haberse puesto allí frente y decir, en el nombre de Cristo cerramos las puertas para este virus. Es invisible, ¿me entiendes? Es un virus sí, invisible. Y claro, está a lo mejor dentro de todo lo que tiene que ver con un mundo que es lo invisible, que nosotros somos expertos en lo invisible, porque nuestro Señor aún es invisible, mm, ¿no? Claro, no lo vemos con nuestros ojos, pero el Señor está y podemos hacer frente a ese virus. Entonces, claro, la iglesia no ha sido llamada a combatir el virus. sí. Mm. Y Eso creo. entonces, pastor, yo concuerdo totalmente con sus palabras y, eh, a ver, quizás entonces como la iglesia no tenía, anteriormente a esta pregunta hablamos que la iglesia había perdido esta cultura de oración, quizás con este momento de pandemia es una oportunidad también que permite Dios para que la iglesia vuelva a ser iglesia. Es un pensamiento mío solamente y el estar encerrado, uno reflexiona mucho y el Señor nos ama tanto que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a redireccionar. Creo yo, es una gran oportunidad como iglesia. Eh, ¿Qué opina, pastor, usted como maestro, como misionero, de anda en las redes sociales una profecía de David Wilkinson, que la hizo año 80? No sé si se refería a la Torre Gemelas, mi opinión personal, porque sé que también dijo una profecía antes del atentado, las Torres Gemelas en Nueva York. Pero hay una profecía que se anda en las redes sociales, bueno, en las redes sociales siempre andan muchas cosas, pero dice la profecía de que iba a venir algo muy grande sobre Nueva York y que después de esto venía un tercer gran avivamiento. ¿Qué opina usted de eso? Ah, sí, eso me había preguntado. La verdad que no lo sé, no tengo opinión al respecto. A veces tengo mis dudas respecto a ese gran avivamiento que se espera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no sé de dónde sale, pero siempre lo he escuchado desde niño, ese gran avivamiento final antes que el Señor venga, siempre se ha enseñado eso. Sí. Entonces, a veces estamos esperando el avivamiento, pero no estamos esperando tanto a Cristo. O sea, la iglesia fue llamada, la esperanza no es por un avivamiento, la esperanza es por la aparición de Cristo, la parucía, la segunda venida del Señor. Ahora, que esta circunstancia nos lleve a que la iglesia reaccione y comience a buscar el Señor, Dios lo permita, Dios lo permita. Y que haya un gran avivamiento, Dios lo permita. Pero a veces me parece que el gran avivamiento es más una excusa para nuestra flojera espiritual. Mm. Es decir, yo he estado en avivamientos locales y avivamientos nacionales. Uh -huh. Estuve en el avivamiento de Argentina con Anacondia, porque justo me pilló el principio del avivamiento cuando yo era alumno en el Río de la Plata. Estuvimos en las campañas de Anacondia, claro. Cuando hay un avivamiento, la iglesia antes del avivamiento estaban vacías, muy Mm. poquita gente, muerta. Y viene el avivamiento y la iglesia se llenaron hasta afuera. Mm. Claro, el avivamiento hace la tarea que nosotros nos, que nosotros no hacemos de predicar el evangelio, ¿no? Es un momento del Señor especial en la cual Él se derrama como en forma soberana, su espíritu. Pero venga o no venga, ¿ya? Nuestro trabajo tenemos que hacerlo. Amén. O sea, nosotros tenemos la comisión ya dada por el Señor. Mm. Nuestra comisión no es esperar un avivamiento, nuestra comisión es trabajar ahora, ahora, sin o con o sin. ¿Me Mm. entiendes? O sea, nuestra comisión es ir y predicar el Evangelio. Señor, estoy esperando el avivamiento para que predicar. No, no es así. Es hoy. Hoy que está muriendo la gente, hoy que hay necesidad, hoy. Mm. ¿Entiendes? ¿Ya? No es el mañana
yo no sé, puede que sea, que se cumpla. Yo Mm, no tengo constancia bíblica, tanta constancia bíblica de eso. Siempre lo he mm, escuchado, pero yo sí, no. mm, Pero yo creo que es el hoy, hermano, que hay que predicar. mm. ¿Con Ah, o sin? veo, pastor, cómo se va alineando la palabra con misiones, porque si bien la palabra misiones no está como tal en la palabra, en la Biblia, pero este plan redentor que están, o sea, la Biblia es un plan redentor que continúa. El Señor ha dado esa labor para encomendar las buenas nuevas a la iglesia. Y yendo un poco a la pregunta anterior del desenfoque de la iglesia, ¿usted cree que, y ya con usted como misionero también, la pregunta es, ¿usted cree que la iglesia perdió el foco porque perdió el foco del plan redentor, de la encomienda que dejó el Señor para la iglesia? Sí, ¿Mm? sí. Sí, se lo Porque... digo por qué. Se lo digo porque la iglesia en este último tiempo, no digo todas las iglesias locales, en general hablando, se ha visto muy influenciada por la teología de la prosperidad. Mm, La teología de la prosperidad y nos ha afectado a todos. mm, Yo creo que la teología de la prosperidad, aunque no la domino mucho, pero sí rescató algunas cosas que son verdades, pero por otro lado ha hecho mucho mal, mm, porque ha centrado todo en el hombre. O sí, sea, ven a la iglesia y Dios te va a prosperar, y tú sí. tienes una empresa, pues ahora vas a tener 10 y todo te va a ir bien, y Dios te va a sanar. Entonces, centró todo en el hombre. Entonces, la Mm, iglesia, o sea, la gente comenzó a ir a la iglesia y el mensaje era, lo importante en esto eres tú. No son los perdidos que están afuera, eres tú, porque Dios te quiere bendecir a ti. Tienes una empresa, pues vas a tener 10. Si ganas 1000, pues vas a ganar 3000, porque Dios te va a bendecir. Entonces, todo estaba, esa teología muy popular este último tiempo, mm, ha permitido que la gente todo lo piense, como dice la palabra, para sí. Un mm. evangelio para sí, Eh, ¿no? yo siento que la teología de la prosperidad, en cuanto, no sé, no sé cómo describirlo, hace 5 o 7 años atrás, era literal, tú ofrendas tanto y te va a ir bien, Dios te va a multiplicar. Pero ahora siento un poco, que quedó un poco de eso, pero ahora ya no es con el dinero, sino es con cómo aconsejarte para que la vida te vaya bien. Y siempre yo tengo que ir y el que me predica tiene que hacerme sentir mejor. Es como muy humanista el mensaje. Eh, Total. y más allá de un mensaje de prosperidad como hace 7 años, era literal, uno lo veía, ofrenda, deposita acá y Dios te va a multiplicar, pero ahora siento que el mensaje ha cambiado por el mensaje humanista, donde a mí el que se sienta tiene que escuchar un mensaje donde le levanten el ánimo, porque en la vida no lo ha pasado muy bien. Y Sí. hemos perdido, siento yo, y un poco lo que reflexionaba hoy día en la mañana, el sentido de por qué estoy creado, de por qué fui creado, de cuál es el sentido de mi humanidad. Leía un poco en la mañana en mi devocional Eclesiastés, un hombre donde ve el círculo de la vida, donde ve justos que no le va bien, ve injustos que prosperan, cosas que no le hayan mucho sentido, y el hombre llega a la conclusión de que lo más importante es haber conocido a Dios y respetar su palabra. Y creo que eso se ha dejado de predicar. El último mensaje, por ejemplo, que se dejó el Salomón en Eclesiastés, el conocer a Dios y obedecer su mandato, y ahora se predican otras cosas. Y es como es que te va a ir bien con el Señor. Yo creo que el Señor prospera, yo creo que el Señor mejora, pero más que las cosas externas a uno, es de dentro de uno. Y creo que se ha dejado de predicar eso, de qué sentido tiene mi vida al conocer al Señor. Es Encuentro que, el sentido. ¿Mm? sí, ¿sabe usted que a veces en el Evangelio las cosas no van bien? En el Ujú. Evangelio hay persecución, hay Ajá. rechazo, en el Evangelio hay amenazas de muerte, en el Evangelio uno pierde familias que no Ujú. aceptan que uno sea cristiano. A veces en el Evangelio hay gente que en su trabajo le hacen bullying por ser Sí. evangélicos, se burlan de ellos. A veces en el Evangelio despiden a trabajadores. Hay pastores que sufren el Evangelio o misioneros que sufren
persecuciones y muerte, ¿ya? El libro de Hebreos, el capítulo 11, la segunda parte es claro, por la fe muchos mueren y muchos Sí. fueron aserrados, todo eso es claro. En el Evangelio no podemos contar una parte solamente Dios te va a bendecir, Dios nos bendice. Lo que ocurre es que la bendición de Dios es trascendental, o sea, va más allá que la vida terrena, Sí, ¿no? exacto. Entonces uno da la vida al Señor y ya no le pertenece y entonces, claro, muchas veces la gente se le ha enseñado que hay que orar por una casa, por un coche. Fueron tan populares en las oraciones, Señor, quiero un coche rojo de este modelo, y ya se nos enseñaron todas esas cosas, nos dijeron todas esas Mm, cosas. Y yo creo que tenemos que vivir sobriamente, mm, piadosamente. Yo creo que hay que amar a los demás, amar al prójimo, amar al mm, Señor, amar al prójimo. Yo creo que hay que ir donde están los perdidos y alcanzarlos y amarlos y hablarles del Señor. Esto de que mm, hemos todo, como dice usted, un mensaje humanista, cristiano humanista, ha hecho mucho daño. mm, Eso no nos ha permitido saber orar, mm. porque oramos solamente por nuestras peticiones y algunos por las personas que nos caen bien de la iglesia, pero no oramos por los perdidos, no sabemos interceder por los perdidos, entonces Mm, no sabemos hacerlo. Yo conozco pastores, Anacondia, por ejemplo, mm, cuando él estaba en su punto álgido de oración, orar una hora y media era orar prácticamente muy poco, mm, pero usted hubiese escuchado, yo he escuchado testimonios de primera mano de personas que oraron con él, esa hora y media intercediendo por los pecadores, tremendo. mm. Nada pidiendo por sí mismo, Señor, bendice mi negocio, mi empresa, o bendíceme con un coche mejor. Tonterías de esas, por favor, quitarlas. Él, esa hora y media, oraba por los perdidos. Mm, O sea, llegaba a sudar orando mm, ante el Señor por los perdidos. mm. ¿Entienden? Claro, Sí, entonces este evangelio nos ha hecho perder la intercesión y todo eso. ¿Mm? mm. Sí, Y, pastor, no sé qué opina. Yo creo que ahora se está enseñando mucho algo que la Biblia no enseña, que es echar muchas raíces acá en este mundo. Eh, dice Pedro, que estamos, la carta de Pedro, si no me equivoco, de que somos peregrinos, estamos de paso acá en la tierra. Y entonces yo creo que se está enseñando más que no la eternidad, no el tesoro en el cielo, como si los tesoros estuvieran acá, la recompensa acá, y la vida acá, y todo acá. Y creo yo que la iglesia en general, no hablo en general siento yo, es un pensamiento, ha caído en eso. Pensar que no está de paso acá, pensar que todo es acá, y ha echado demasiadas raíces profundas en lo que es nuestra vida terrenal. sí, absolutamente. Como dicen los americanos aquí en inglés, absolutamente. Dice, lo estoy traduciendo. El, justamente mañana lo iba a predicar, pero me dijeron que no, que de otra forma, y tengo ahora la palabra que estoy preparando es sobre la esperanza. Y la esperanza tiene que ver con lo que está guardado en los cielos para nosotros y tiene que ver con Cristo el Señor y con nuestra eternidad. Mm, A nuestros mayores, y cuando yo era pequeño, siempre se nos decía, más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar. Y se nos enseñó que habían moradas y se nos enseñó que el Señor tenía un palacio para nosotros. Esos fueron a los mayores. No, no era una enseñanza muy precisa, no es así, tan así, mejor dicho, mm, ¿ya? Pero en ese momento ayudó para que la primera o segunda generación de evangélicos pensaran de que había algo más allá de lo terrenal. ajá, Y cantábamos eso. Y entonces en las iglesias, cuando yo era pequeño, había una conciencia muy clara de que el Señor venía y que yo tenía algo allí, ¿no? mm, Una eternidad guardada, era la vida eterna. Claro, se comenzó a estudiar y más estudiar, más estudiar, más estudiar y estudiar malamente, como diría un español. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lo que dice usted, se tradujo en un evangelio absolutamente terrenal. Entonces, ya como no se habla de infierno,
tampoco se habla de cielo. Ujú. Entonces, nuestras congregaciones no tienen ni idea de lo que es el cielo, Ajá. ¿ya? Ujú. No saben lo que es el cielo. No, entonces, claro, y además hay otras teologías y algunas cosas, algunas interpretaciones de Apocalipsis que lo hacen ser más terreno que, que eterno. Entonces ya ahí comienza el problema. Pero lo que sí la iglesia tiene que esperar es la segunda venida del Señor. Mm. Y la Un segunda poco, del Señor va a ¿ah? cambiarlo todo. Eh, ya que estamos citando a Pedro, Pedro habla cuando está hablando de estos conceptos de Pedro en la carta, habla del cielo, habla de que el Señor va a venir y que así como Él sufrió, y eso es lo que poco se predica, vamos a sufrir. No lo escondió, literal, no hay que hacer mayor interpretación a lo que dice Pedro. Dice, si Cristo llegó a la cruz sufriendo, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Pero ustedes tengan la esperanza de que hay un cielo, que el Señor va a venir y somos peregrinos en esta tierra. Yo creo que ese mensaje, no la carta de Pedro como tal, sino ese concepto bíblico, en la enseñanza bíblica, no se predica. No se predica y es todo lo contrario. Sí, una de las enseñanzas que yo aquí en Fuller agradezco más es la historia. En los 2 primeros siglos de historia de la Iglesia cristiana, el ser mártir era un honor, Mm. ¿ya? Pero no solamente eso, la gente, bueno, en los primeros 2, 3 siglos de la Iglesia ocurrieron cosas tan importantes, hermano, tan importantes, hasta el concilio de Nicea, 326. Pero hasta el concilio de Nicea, la iglesia no estaba ordenada. Pero se iba formando una iglesia que a mí me encanta, que eran los monásticos, que se iban al desierto Ujú. a buscar de Dios y a vivir para Dios. Era tremendo. Y oraban y todo. Hay algunas crónicas exageradas, pero algunas crónicas que dicen de que a veces había más gente en el desierto que en los pueblos, ¿no? Que se iban al desierto a buscar a Dios como el Señor o como Juan el Bautista y se iban a orar y a buscar de Dios. Y para ellos, cuando surgían las persecuciones, era un honor morir para Cristo. O Mm. sea, dar su vida por el Señor, eso era ser mártir, era un honor, ¿ya? Y Que lo, entonces, sí, tomando eso, pastor, antes de que se me vaya la idea, no me entendió entonces lo que es ser testigo. No me entendió no, lo que no, es testigo del Señor. mm, Y la correcta interpretación de mm, esa palabra, como lo sí, relata Juan, por ejemplo. Dice que sí, nosotros, sí, él estaba como testigo, ahora nosotros debemos ser testigos de la raíz griega de esa palabra. sí, Viene de marturia, de ser sí, un sí. mártir, que hasta la muerte tú vas a vocear lo que tú crees. Sí. Y, Cuando el apóstol Pablo en Filipenses 3, que para mí es el capítulo de lo más lindo, lo leo tan a menudo, dice, llegando a ser semejante a él en la muerte. mm, Era el anhelo del apóstol. mm, O sea, y como ellos vivían el Evangelio, que está registrado en la Escritura, ya no está en la historia, está en la Escritura, el apóstol veía, ¿no? Y su anhelo era Cristo, ser como Cristo, y mm, llegar a ser semejante a Cristo en la muerte. Eso mm, era todo en Pablo, sí, en Filipenses 3. Es tremendo. Y es lo que se movía en esa iglesia, esa pasión de amor al Señor, que Esteban, en su muerte, llega a ser semejante al Señor. mm, Si uno ve todos los pasos que hace sí, Esteban murió siendo semejante al Señor en su muerte. sí, Entonces, claro, hemos quitado toda esa enseñanza. Y a nosotros cuando éramos pequeños se nos enseñaba que teníamos que dar nuestra vida al Señor, no mm, solamente de palabras, sino nuestra vida. Y si alguien venía y quería que nosotros negásemos a Cristo, no, dábamos la vida por el Señor. mm, Claro, de ahí nacen todos esos pastores que hay grandes en Chile y en otras partes, que nacieron pensando que su ministerio y su vida no les pertenecía y que estaban dados para el Señor, y ahí mm, estaba, puesto allí para ser crucificado si era necesario. sí, Pero si no sí. enseñamos eso, imagínese. Pablo dice ahí en Filipenses, ya que lo citó, lo he perdido todo con un solo fin, con el fin de Sí, conocer a Cristo. sí, ¿Mm?
O sea, profundo, profundo. sí, es que el Evangelio, por eso le digo que tenemos que revisar lo que es la iglesia y nuestros mensajes. Mm, Entonces, la iglesia, el centro de la iglesia es Cristo, o sea, todo lo que hagamos sea para el Señor, pero a la vez Cristo se está formando en nosotros. Entonces nosotros tenemos que irnos formando e ir manifestando a Cristo y todo lo que se hace en la iglesia es para la gloria del Señor. Entonces mm, Cristo debe de abundar tanto en nuestra amén, vida, en la manifestación, en la palabra que abunde, para llegar amén, a ser semejante a Él. amén, Entonces ahí surge lo que es la iglesia. amén, amén. Seamos testigos, es la pregunta. ¿Somos verdaderos testigos del Señor? La vamos a dejar después Eh, puesta. Eh, somos testigos en la medida en que manifestamos al Señor. Y amén, entonces, claro, pero todo, dicen, los judíos lo dicen así. Por tu palabra fueron creadas todas las cosas, dicen los judíos en una oración. Y entonces, todo va de acuerdo a la palabra que se predique. amén. Mm, Entonces, vamos a tener testigos en la medida de que la palabra que se predique forme a un verdadero testigo, a un verdadero mártir. sí, amén. Pastor, ¿le parece si pasamos a las preguntas? ¿Sí? Ya han dejado dos preguntas, pero también preguntarle antes de pasar rápidamente a las preguntas, en qué proyecto actual está y también vi su blog, ahí el Ministerio Olivas Machacadas. Sí. ¿Qué significa el concepto de olivas machacadas, su ministerio y qué proyecto tiene ahora en este momento o futuro que nos pueda comentar? Bueno, ah, olivas machacadas es Levítico 24, 1 y 2, en la cual Moisés da instrucción, el Señor da la instrucción de que el aceite del alumbrado tenía que provenir de olivas machacadas, Ujú, en lo que se ponía en las lámparas para el candelero. Entonces tenía que ser de olivas machacadas. ujú, Entonces, para mí olivas machacadas es muy importante porque nos habla de que si no nos quebrantamos, no podemos ser luz, hijos de luz, no podemos alumbrar. Entonces, el quebrantamiento viene, perdón, la luz viene o la manifestación de Cristo viene cuando nosotros somos quebrantados y tenemos que quebrantarnos delante de Él. Eso amén. de eso olivo machacada. Entonces, esto del virus ha cambiado un poco mi perspectiva de muchas cosas. Hace años atrás, un pastor amigo estuvo en España y me dijo, me llevó micrófono, me llevó cámara, me llevó el croma, ese paño verde, y me dijo, Gonzalo, tienes que hacer vídeo y tienes que hacer enseñanza. Y yo dije, a mí me da lata, y me llevó un programa para editar, y a mí me dio flojera, no tengo que ir, era complicado porque era casi profesional. Él de aquí tenía un programa en televisión, en Telemundo, tenía un programa de televisión y él lo editaba y todo. Entonces él sabe todo eso. Entonces me dijo, uy, a mí me dio lata, como ahora tengo que aprender a editar y ya. Entonces, pero esto del virus ha traído que, claro, por casualidad, como muchas cosas en mi vida, de repente hice un Facebook Live porque escuché que los pastores estaban haciendo, entonces yo empecé a darle las teclas y de repente dije, voy a programar una reunión para mañana, 8:49, y ahí dije, uy, y a las 8:49 estaba, vamos a ver si resulta, y lo hice y de repente estaba en vivo y dije, uy, esto parece que resulta, entonces me llamó gente que no me veía de años y dije, uy, parece que esto puede ser interesante. Y de ahí he comenzado y estoy muy entusiasmado con hacer vídeos de enseñanza a través del canal y luego hacer enseñanzas más profundas en, en alguna escuela virtual que se pueda formar. Eso es lo primero. Lo segundo, en este momento tengo casi todo detenido. Me han ofrecido el trabajo, me han ofrecido trabajo aquí en una iglesia para ser pastor asociado de una iglesia. Y ya hemos hablado todo, pero como está la situación como está, no sé lo que va a ocurrir. Si no ocurre eso, porque claro, como es tan incierto todo lo que pueda pasar, sí también está la posibilidad de que volvamos a España y trabajemos, sigamos trabajando allí, tanto en lo que tenga que ver online como que tenga que ver con la formación de alguna escuela bíblica o algo así.
Amén. Pastor, algunas palabras de ánimos para aquellos jóvenes que tienen el llamado misionero, el llamado, quizás por así decirlo, el llamado apostólico misionero, como dijimos hoy. Algunas palabras de ánimo a quienes están escuchando o van a escuchar. Sí. Me gusta que hayan jóvenes que tengan el llamado misionero, me agrada. Ahora hay que prepararse, la preparación es importante, seguir las directrices que el Señor vaya dando. A veces en lo de misiones importa mucho lo que el Señor vaya hablando en lo personal. A veces uno se equivoca, pero bueno, para eso están los guías, para que nos guíen. Y que sean valientes. A los jóvenes tienen que ser como David. David era un loco, tremenda, era jovencito, pero loco, pero loco por el Señor. Yo esa locura por el Señor a veces no la veo en los jóvenes tanto ahora. Hay que ser loco por el Señor, esa locura de... Yo a veces pienso cómo lo hicimos lo de España, y yo digo, qué locura más grande. Si uno ve lo racional, es una locura, o sea, total. Pero esa locura, yo pido que los jóvenes sean locos por el Señor, que se atrevan, que se van a equivocar, pues ya está, que de todos nos equivocamos, pero que se atrevan a hacer cosas. Yo les pediría a los jóvenes que oren, que crean, que estudien, que se preparen y que sean locos por el Señor, que hagan cosas. Cuando yo le digo locura, hablo de una locura de fe, hablo de atreverse, de dar pasos, de caminar sobre las aguas, de enfrentarse a leones, de enfrentarse a gigantes, de ir adelante, porque es la única forma de Amén. lograr cosas. Amén. Amén. Pastor, ¿alguna petición de oración que quiera comentarnos para acompañarlo a usted en esa petición de oración? Generalmente yo generalmente no pido que oren por mí, ¿no? Es muy difícil que yo lo haga, pero sí hay algo que me preocupa, que es lo que más me preocupa, y es esta gente que está muriendo. Mm. Amén. 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 Vamos a estar orando. Pastor, ¿le parece si cerramos con una oración este bloque de conversación? Amén. Oramos Sí. en el nombre del Señor. Padre,